encontramos al profeta Daniel orando porque sabe que el tiempo se acerca para salir del cautiverio en Babilonia. Como dije el jueves, y quiero repetir otra vez hoy, Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacó la ciudad de Jerusalén y la sitió y finalmente la destruyó completamente. Las murallas fueron destruidas, las puertas de la ciudad quemadas a fuego, el templo fue saqueado, miles de personas perdieron la vida y otras miles de personas fueron llevadas cautivas a Babilonia. ¿Qué país hoy en día sería el equivalente a lo que antiguamente fue Babilonia? Pues sin lugar a dudas, Irak. Un país que está entre los ríos Éufrates y Tigris, por eso se conoce como Mesopotamia, y en aquel lugar Daniel, junto con miles de personas, fue llevada cautiva a Babilonia, y nunca Daniel, por lo menos, volvió. Porque el tiempo que iban a estar en Babilonia ya había sido profetizado por el profeta Jeremías. Jeremías había profetizado que la ciudad iba a ser tomada, que miles de personas iban a perder la vida, que el templo iba a ser destruido, que iban a ser llevados a una tierra extranjera, a Babilonia, pero que después de 70 años muchos podrían retornar. Sobre todo personas que nacieron allí, porque ya muchos que eran mayores, pues lógicamente no pudieron volver. Así que Jeremías lo profetizó, Daniel estando en Babilonia ora, sabiendo que ya está próximo el tiempo de la salida, y Nehemías, como hemos visto también en estos últimos cultos, es el que viene de nuevo a Jerusalén para restaurar sobre todo los muros y las puertas de la ciudad. Ahí tienen una especie de esquema donde ustedes pueden ver la trayectoria y ver que Daniel estaba orando porque sabía que los 70 años estaban a punto de cumplirse y que sí o sí iban a salir por un decreto. Ahora, referente a la orden o referente a los decretos, se dieron varios. Ahí tienen ustedes en la pantalla, todo esto queda grabado. Yo sé que es muchísima información, es prácticamente imposible para ustedes que la escuchan a lo mejor por primera vez aprenderse todo esto. Pero ahí tienen ustedes los decretos, las fechas y el nombre de los reyes que le permitieron a los judíos que estaban cautivos en Babilonia volver a su país, volver a Jerusalén, reconstruir el templo, las murallas, las puertas, etcétera, etcétera. Hubo 3 decretos. Un decreto que lo dio Ciro el Grande, un segundo decreto que lo dio Darío y un tercer decreto que lo dio el rey Artajerjes. Todo esto está en la Biblia. Todo esto está en la Biblia, muy bien explicado, con quién volvieron, cuántos volvieron, cómo volvieron, etcétera, etcétera. Una de las cosas que yo quería dejar bien claro y quiero repetir hoy es que Nehemías se dio cuenta de que no solamente era importante restaurar la ciudad y protegerla con enormes murallas para que los enemigos no pudieran volver a atacarla, sino que Nehemías sabía perfectamente que si volvían otra vez a cometer los pecados que antes del cautiverio habían cometido, los muros, la ciudad y el templo volvería a ser destruido. De hecho, todo esto volvió a ser destruido. Todavía no habían retornado del cautiverio en Babilonia y ya el Señor a Daniel, en esta profecía muy profunda y extensa del capítulo 9, le dice que habrá un momento en la historia en el que ese mismo muro, esas mismas puertas, ese mismo templo y esa misma ciudad volvería otra vez a ser destruida. Y así fue. Todos sabemos que hasta el Señor Jesucristo habló acerca de la destrucción de Jerusalén, del templo y de sus murallas. Y las murallas que hoy en día se pueden visitar, y las calles por las cuales podemos caminar hoy en día en Jerusalén, y la ciudad que podemos contemplar con nuestros ojos, no es la Jerusalén de los tiempos de Cristo, ni son las murallas de los tiempos de Cristo, ni mucho menos, sino es una restauración que se hizo encima de la antigua ciudad de Jerusalén, que está a bastantes metros por debajo de tierra. Ahora bien, Señor Jesucristo un día salía del templo, el famoso templo de Jerusalén, no el que había construido Salomón, sino el segundo, el que habían construido los que volvieron del cautiverio en Babilonia. Saliendo del templo, los discípulos, como judíos orgullosos de su templo, le muestran al Señor lo bonito y lo grande que era. Cuenta la historia que el rey Herodes, uno de los tantos Herodes que hubo, lo restauró, lo amplió y era realmente una maravilla aquel templo. Cuando los discípulos le muestran el templo al Señor Jesucristo, Él dice:
¿saben una cosa? Todo esto volverá a ser destruido. De tal manera que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto le impactó tanto a los discípulos, que cuando ellos salen del templo de Jerusalén y bajan el torrente de Cedrón y comienzan a subir en dirección al monte de los Olivos, donde se encuentra el huerto de Getsemaní, 4 de sus discípulos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, le preguntan al Señor: ¿cuándo sucederá lo que acabas de profetizar? ¿Cuándo ocurrirá la destrucción de nuestra amada ciudad de Jerusalén? ¿Qué señal habrá? ¿Cómo podemos saber que el tiempo se acerca? Y ahí pueden encontrar ustedes toda una explicación muy interesante, si la quieren saber, en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Y ahí el Señor les da una información tremenda y yo digo, gracias al Señor que estos 4 discípulos se atrevieron a preguntarle al Señor: dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, porque si no le hubieran hecho esa pregunta al Señor, Mateo 24 no lo tendríamos en nuestras Biblias. Pero es un capítulo realmente extraordinario, de doble cumplimiento. ¿Qué quiero decir cuando digo profecías de doble cumplimiento? Hay profecías que son para el momento inmediato en el que se lanza la palabra. No tienen una repercusión en el tiempo y en el espacio. Son profecías que se han dado para una ciudad, para una persona, y que se tienen que cumplir casi inmediatamente. Pero luego hay otro tipo de profecías que son de largo alcance, es decir, se profetizan, se declaran, se escriben, se declaran hoy, pero pasan siglos hasta que esas profecías se cumplan, como por ejemplo las que se cumplieron en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, y también las que se han escrito y declarado referente a la segunda venida de Cristo. Pero luego hay un tercer tipo de palabras proféticas, que son las que tienen doble cumplimiento, es decir, a corto y a largo plazo. Si usted lee Mateo capítulo 24, usted se va a dar cuenta de que años más tarde, concretamente en el año 70 después de Cristo, efectivamente la ciudad de Jerusalén fue destruida. El templo fue quemado, las murallas y las puertas fueron destruidas nuevamente. Pero eso no significa de que Mateo 24 solamente tiene que ver con el tiempo de la primera generación de cristianos, sino que todavía hay cosas en ese capítulo inmenso y profundo de Mateo 24 que tienen que cumplirse y que veremos nosotros, si Dios quiere, que se cumplen en los últimos tiempos. Ahora bien, cuando el Señor Jesucristo, en la última semana de su vida, se encuentra en Jerusalén, el evangelio que más nos habla, esto es un dato muy interesante, el evangelio que más nos habla acerca de la última semana de Cristo en Jerusalén es, sin lugar a dudas, el evangelio según San Juan. Juan se centra y habla y comparte y nos da mucha información acerca de lo que Cristo dijo e hizo en la última semana de su vida estando en la ciudad de Jerusalén. Y es interesante notar porque cuando él sabe que se acerca el momento de una palabra profética que se va a cumplir literalmente en su vida, como es su entrada triunfal a Jerusalén, como ya la había profetizado el profeta Zacarías en el capítulo 14 de su libro, diciendo que el Mesías vendría montado en un pollino de asno, pues resulta que cuando él se monta en ese pollino de asno y va en dirección a la ciudad de Jerusalén, que está enfrente del Monte de los Olivos, y va a entrar a la ciudad y va a entrar posteriormente al templo y lo va a limpiar y poner en orden de adentro hacia afuera, pues resulta de que en mitad del camino el Señor se para y se pone a llorar. Y esta es la porción que quiero leerles en esta tarde, pero en otra versión. Vamos a poner ahí la porción de Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 del versículo del 41 en adelante. Y dice así en esta versión de esta Biblia. Preste atención. Cuando Jesús llegó cerca de Jerusalén y empezó a verla, rompió en sollozos por ella, clamando: ay, si por lo menos este día tan especial para ti reconocieras lo que se te ofrece para tu paz. Pero ahora te está oculto su significado. Te sobrevendrán días en los que tus enemigos te rodearán con sus máquinas de guerra y te sitiarán y te apretarán por todas partes hasta derribarte a tierra con tus hijos en tu interior, hasta no dejar de ti piedra sobre piedra. Y todo esto porque no te diste cuenta cuando Dios vino a visitarte. Y todo esto ocurrirá
porque no te has dado cuenta del día, como dice la Reina Valera, de tu visitación. Pero esta versión me gustó mucho. Esa es la iglesia de la lágrima. Ahí es el lugar donde Jesús se detuvo. Por eso esa iglesia que fue diseñada por el arquitecto italiano Antonio Bertolucci tiene forma de lágrima. Y si se dan cuenta, tiene como una especie de redomas, como de ánforas, donde ahí supuestamente se recogían las lágrimas de las personas. El Señor Jesucristo, cuando va a entrar en la ciudad de Jerusalén, hace un alto en el camino y se da cuenta de que la ciudad no es consciente de lo que le va a suceder en poco tiempo. Es decir, no tenían ninguna visión espiritual. Pero esto no es algo nuevo que le ocurrió al Señor Jesucristo en su época, sino que si vamos dando vueltas y saltos por todos los libros de la Biblia, nos encontramos que hay muchos momentos cruciales en la historia de la humanidad en la que los hombres no eran conscientes de lo que estaba a punto de ocurrir. Por ejemplo, cuando se dedicaron a poner ladrillos uno encima de otro con la intención de hacer una enorme torre para llegar a la misma presencia de Dios y demostrarle que a Dios se puede llegar de otra forma diferente a la que Él había enseñado y establecido en el jardín del Edén. Y estaban a punto de ser confundidos y esparcidos por todas las naciones de la tierra y no eran conscientes de que en cuestión de minutos todo se iba a detener y la obra no iban a poder acabarla. Lo mismo ocurrió con la generación de Noé en los tiempos del diluvio. Dice la Biblia que minutos antes de entrar Noé con su familia en el arca estaban comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, haciendo planes a corto y a largo plazo. Y dice, y no entendieron nada hasta que Noé entró en el arca y comenzó a llover. Es decir, una falta de sensibilidad, una falta de visión espiritual total. Lo mismo le ocurrió al Señor Jesucristo. La ciudad, Él sabe que va a ser destruida, no va a quedar piedra sobre piedra. Durante más de 2000 años el templo no se va a poder volver a construir. La ciudad va a ser totalmente hollada, humillada, pisoteada y nadie se daba cuenta, ni los sumos sacerdotes, ni los escribas, ni los fariseos. No había ni un solo habitante en la ciudad de Jerusalén que viviera con esa expectativa, con ese temor de que en cualquier momento los romanos van a venir y nos van a reventar otra vez la ciudad. Y hoy en día, ¿cuánta gente vive como en una especie de una nube? Como si estuvieran anestesiados, como si estuvieran ciegos espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque no entienden que dentro de muy poco tiempo se han de cumplir profecías que durante cientos de años no se han cumplido. Y sobre todo la proximidad del retorno del Mesías, la proximidad del retorno de Cristo. La mayoría de la gente ni se enteran que esto pronto va a ocurrir. Y por eso, amados hermanos, cuando vamos al libro de Daniel, capítulo 9, del versículo 24 en adelante, encontramos a este hombre orando, porque él sabe, él presiente en su espíritu, él leyendo los libros del profeta Jeremías, sabe que los tiempos están a punto de cumplirse, que esto no va a ser algo que no va a tener fin nunca, sino que son 70 años y ya nos estamos acercando a los 70 años. Permítame leerles nuevamente la profecía de Daniel 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos o al lugar santísimo, como dicen otras versiones. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, de la palabra, dice el texto original, de la dabar, la palabra es lo que lo cambia todo. Dios hablaba y las cosas cambiaban. Pues ahí exactamente igual. Cuando Dios dé la palabra, cuando Dios dé la orden para restaurar y para edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y dice, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, que es lo que va a hacer Nehemías. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Fijaros, aún no han vuelto del cautiverio de Babilonia a Jerusalén para restaurar el templo y las murallas. Y ya le está profetizando, ya le está anticipando el Señor a Daniel que el templo, la muralla y la ciudad va a volver a ser destruida. Es increíble. Y vendrá y destruirá la ciudad y el santuario y su fin será como una inundación, dice el texto original. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel no era consciente de lo que el Señor le estaba profetizando con aquella palabra. 70 semanas están cortadas, como dice el original. Como dije el otro día, Dios hizo como un corte en la línea, ya lo puedes quitar, en el corte del tiempo,
Dios hace un corte de 70 semanas y le dice a Daniel, este trozo del tiempo es solamente para tu ciudad y para tu pueblo. El resto del tiempo ni te fijes en él. Es decir, Dios ha separado 70 semanas en el tiempo para tratar específicamente con la ciudad de Jerusalén y con el pueblo de Daniel, que era evidentemente el pueblo de Israel. Esas 70 semanas nos indican cuándo iban a comenzar y cuándo iban a terminar. Por eso digo que es la profecía más amplia y profunda de toda la Biblia, pero si logramos entenderla e interiorizar sus verdades, nuestra vida será muy diferente. Porque primero nos vamos a dar cuenta que el que controla la historia es Dios. El que quita y pone reyes es Dios. Y el que se adelanta en el tiempo para decirle a su pueblo lo que va a venir, siempre es nuestro Dios. El pueblo de Dios no puede vivir en ignorancia. Nosotros no tenemos que estar como esos que no saben por dónde van los tiros, sino que dice la Biblia que el hombre espiritual, 1 Corintios capítulo 1, todo lo discierne, todo lo entiende, todo lo comprende. ¿Por qué? Porque sabe entender a la luz de la palabra de Dios las cosas que han de ocurrir en breve. Y por eso el Señor, no solamente a Daniel, sino a Ezequiel y a Joel y a Malaquías y a Zacarías y a Juan en la isla de Patmos, les dice, escriban, 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 para que estas cosas no queden ahí en el olvido, sino para que mi pueblo, sea Israel o sea la iglesia en el futuro, sepan en todo momento en qué momento de la historia se encuentran, para que no les pase lo que le pasó a los habitantes de Jerusalén, que no entendieron el tiempo de la visita de Dios, que no entendieron que el Mesías, cuando entrara montado en un pollino de asno, era el final de la semana 69, de la cual habló el profeta Daniel. Y por eso Cristo llora, porque se da cuenta de que no son conscientes de que aquello que dijo el Señor desde la salida de la orden, escuchen bien, desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69. Pero como son semanas de años, porque también explicamos eso el jueves, que el tiempo en la Biblia es completamente diferente al nuestro. Nosotros usamos un calendario basado en el sol y el calendario bíblico está basado en la luna. Por eso nuestro calendario solar tiene 365 días. Por el contrario, el calendario lunar tiene tan solo 360. Y cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos que Dios se mueve en su tiempo y no en el nuestro. Y somos nosotros los que tenemos que aprender a interpretar cómo se contabilizaba el tiempo en la Biblia y no en nuestra generación o en nuestra cultura o en nuestra tradición. Y es interesante notar que en el pueblo de Israel, basándose en la Torá, se les decía a los judíos que hay semanas de días y semanas de años. Y así como una semana de días tiene pues 7 días, también en la Biblia existen semanas de años. Es decir, son 7 años, no 7 días. En español, en castellano no se aprecia, pero en hebreo hay palabras específicas para saber si es Shabuín, si es Shabuot, si es Shabuín, Yamin. Sí, hay palabras concretas y específicas para saber cómo tengo que interpretar esto. Como semanas de días, no me cuadra, por la sencilla razón que si yo cuento desde que salen de Babilonia en uno de los decretos hasta que Cristo entra montado en un pollino de asno en la ciudad de Jerusalén, no hay 483 días. Hay muchísimo más. Por lo tanto, tengo que traducir el texto a mi tiempo para poder entenderlo. Y entonces podríamos leerlo así como 490 años están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora lo entiendo. Es un paquete de 490 años en los que yo te voy a revelar a ti lo que va a pasar desde el año 1 hasta el 483. Y luego ahí paramos. Y después ya le contaré a otra persona lo que va a ocurrir en los últimos 7 años o en la última semana, la 70. ¿Me estoy haciendo extender? ¿Puedes ponerme ese gráfico, Carelli? Desde aquí yo lo veo muy pequeñito, así que probablemente me tendré que acercar un poquito más a la pantalla. Miren, aquí a mano izquierda, arriba, encuentran arriba, orden para restaurar Jerusalén, ¿sí? Abajo,
día 5 de marzo del 445 a.C. Ahí empieza a contar el tiempo. Ellos salen del cautiverio en Babilonia y ahí empieza la cuenta regresiva. Seguimos avanzando, se cumplen esas 7 semanas, esas 62 semanas, esos años, 483. Y si usted hace un cálculo con los datos que les proporciona la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que efectivamente, pasaron 483 años desde que salieron los judíos de Babilonia para restaurar Jerusalén y sus murallas, con Zorobabel, ¿se acuerdan? Con Esdras, con Nehemías. 483 años desde que salen del cautiverio hasta donde está esa cruz, donde se le quitó la vida al Mesías. Como hemos leído esta tarde en Daniel 9, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y ahí se cumplió los 483 años o las 69 semanas. Y por eso ahora pueden entender por qué Cristo lloró cuando entraba triunfalmente en la ciudad de Jerusalén y se para y dice: ¡ay, Jerusalén, Jerusalén! Que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío. ¿Cuántas veces yo quise juntar a mis hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? Porque no habéis entendido la visita de Dios, no habéis entendido el tiempo de vuestra visitación. Y Él llora porque sabe que los mismos que le están dando la más cordial bienvenida entrando a Jerusalén son los mismos que al final de la semana le van a decir a Poncio Pilato que lo crucifique y que le suelte a Barrabás. Él lo sabía perfectamente. Él no se lleva las manos a la cabeza sorprendido diciendo: ¿pero qué estáis haciendo? Él lo sabía todo perfectamente. De hecho, en la profecía de Daniel ya estaba todo escrito. Van a salir del cautiverio, no se agobien, no se preocupen, van a salir. Los tiempos de crisis, los tiempos de pobreza y miseria espiritual y nacional se van a acabar. Ustedes van a poder volver a su tierra. ¿Quieren el templo? Toma templo. ¿Quieren murallas? Toma murallas. Pero ¿saben qué? Todo esto otra vez se va a ir abajo. Y el día que Cristo entró triunfalmente en Jerusalén era cuando había dicho el Señor al profeta Daniel: desde la restauración de Jerusalén hasta el Mesías príncipe. 483 años, matemático. Luego, algunos estarán preguntando, digo yo, ¿quiere decir entonces que se podía saber la fecha exacta de la venida del Mesías al mundo? ¿Es lo que te estoy tratando de decir? Claro que se podía saber. Si le está diciendo: desde que salgan de aquí hasta que llegue el Mesías, pasarán 483 años o 69 semanas, ya te estoy diciendo cuándo viene el Mesías. Ahora pueden entender ustedes, aquellos magos de Oriente, no reyes, magoi, observadores de las estrellas y de las constelaciones. Ellos observaron en el firmamento algo diferente. Ellos observaron que la constelación de Arí, el león, se alineaban 3 estrellas, con cada una con su nombre. El rey Melchizedek, el rey justo, se alineaban y ellos entendían que ya había llegado el momento en el que tenían que viajar durante 2 meses desde Babilonia, donde vivía Daniel, donde fueron instruidas las personas que vivían con Daniel, hasta un pueblecito de Belén de Judea llamado Belén de Judea. Y cuando llegan a la ciudad se encuentran con el Herodión, es decir, el gran palacio del rey Herodes. Y fíjate qué pregunta tan curiosa. Los magos de Oriente, que tampoco dice la Biblia cuántos eran, podían ser 3, 4, 8, 20 o 50, pero probablemente docenas de hombres, porque venían cargados con especies de altísimo valor, venían cargados de oro y venían para adorar a un rey. Cuando llegan al Herodión, al palacio del rey Herodes, le dicen al rey Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cómo les pueden preguntar a un rey dónde está el rey de los judíos cuando están hablando con él? Pero ellos sabían perfectamente que el rey Herodes no era el rey verdadero. Era un títere, era un monigote que había sido puesto por los romanos. Pero el verdadero rey de los judíos acababa de nacer. Y cuando ellos llegan, dice la Biblia, que llegan a una casa, no al pesebre, no a la sucá donde había nacido y entraron los pastores, sino a una casa, porque llegaron aproximadamente 1 año y medio después del nacimiento del Mesías. Dice que cuando llegaron se postran y le ofrecen oro, incienso y mirra.
Y con toda esa fortuna su padre pudo marcharse al extranjero durante varios años a vivir en Egipto con toda la provisión que el Señor había traído. ¿De dónde sacaron esa riqueza? ¿De dónde sacaron esa provisión? ¿Cómo sabían estos magos de Oriente que el Mesías había nacido? Porque eran personas que habían sido instruidas en el pasado por las profecías del profeta Daniel. Y como Daniel era eunuco, porque nadie podía vivir en el palacio del rey a menos que fuera eunuco, él no tuvo descendencia, pero él dio la orden de que toda su riqueza se la llevaran al rey de los judíos que iban a nacer en Belén de Judea. Es decir, el conocimiento de las cosas que Dios va a hacer no puede ser para nosotros una especie de asignatura pendiente. No puede ser que a estas alturas de la vida, no puede ser que a estas alturas de tu relación con el Señor todavía no te enteres de la película. Todavía no sepas cuánto tiempo falta, cuánto tiempo tenemos que esperar, cuáles son las señales. Mire, la primera venida de Cristo estaba perfectamente trazada, diseñada e informada por el Padre. Pero cuando el Señor Jesucristo muere, resucita el tercer día, vuelve a ponerme el esquema de antes, separa el tiempo. Porque si son 490 años y se han cumplido 483 desde la restauración de Jerusalén hasta el Mesías, desde el Mesías hasta nosotros han pasado, según nuestro calendario, ¿cuánto? 2019. Póngale 4 más, porque hay un error en nuestro calendario de 4 años. ¿Estamos en qué año? 2023. Luego, es mucho más tiempo del que falta por cumplirse. ¿Qué fue lo que pasó? Se paró el tiempo. Se paró. Y entonces encontramos a un anciano de casi 100 años desterrado en la isla de Patmos, llamado Juan, aquel que escribió el Evangelio que lleva su nombre, y recibe las profecías y las revelaciones más profundas de toda la Biblia. Y gracias a él, y también gracias a Daniel, con toda esa información, podemos saber muchas cosas de las que van a ocurrir en los últimos tiempos. Y en el libro de Apocalipsis, fundamentalmente, se nos habla de la última semana, o de los 7 años, que como pueden ver en el diagrama, están divididos en 2. 3 años y medio y 3 años y medio. O como también dice otro autor de la Biblia, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempos, plural, son 2 años. Tiempo, 1 año. Y la mitad de un tiempo, medio año. O como también encontramos en la Biblia, 42 meses. O 1260 días, y ahí puedes ver cómo el calendario bíblico tiene 360 días y no 365. Un dato para que lo averigüen después. Y la última semana, la que queda por cumplirse, después de que se acabe este paréntesis llamado de la gracia, es cuando se va a llevar a cabo todo el cumplimiento de todas y cada una de las profecías del libro del Apocalipsis. Ese libro que algunos cristianos no quieren leer porque dice que no lo entienden. Y otros dicen que les da miedo. Y cuando llegan a la última carta del Nuevo Testamento, que es la carta de Judas, para no meterse a leer Apocalipsis, dan la vuelta y se empiezan otra vez el Nuevo Testamento a leerlo. Pero yo creo que como nunca antes, los cristianos tienen que leer el Apocalipsis. Y pedirle a Dios sabiduría. Y pedirle a Dios entendimiento, como hacían los hombres de la Biblia, que buscaban con diligencia y pedían sabiduría. Y buscaban los tiempos y las explicaciones, porque todo lo que Dios quiere que usted y yo sepamos está escrito en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? A mí no me interesa saber si hay vida en otro planeta. A mí, ¿qué más me da? Si hay o no hay, eso no va conmigo. Pero a mí lo que sí me interesa saber como creyente y más como pastor es lo que el Señor me ha dado previamente como información para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche, sino para que sepamos cómo vivir y cómo actuar en esta recta final de la historia de la humanidad. Esa última semana, la semana 70 del profeta Daniel, está, como le dije, dividida en 2. 3 años y medio y 3 años y medio. En la primera parte, a modo de información, así muy rápido, en la primera parte, cuando usted lee en la Biblia los sellos, los 7 sellos, ¿se acuerda? Y las 7 trompetas, eso se cumple en la primera parte de la tribulación, los primeros 3 años y medio. Repito, los sellos y las trompetas se cumplen en la primera parte de la tribulación. En la segunda parte de la gran tribulación se producen las famosas 7 copas de la ira. Para que usted sepa ubicarse, para que usted sepa qué va primero, qué va segundo y qué va tercero, y no mezclar todo. Para que usted sepa discernir las cosas según vayan aconteciendo.
Usted se va a encontrar ahí que hay cosas muy interesantes. Los 2 testigos, ¿verdad? El falso profeta y el anticristo, que se llama en Daniel cuerno pequeño, en Ezequiel se llama God. Recibe diferentes nombres este personaje. Personaje que describe precisamente muy bien, perfectamente Daniel. Y uno de los detalles que nos da de este líder político en últimos tiempos es que dice que del amor de las mujeres pasará olímpicamente. ¿Cómo interpreta usted eso? Del amor de las mujeres no hará caso. Tal vez será por eso que la homosexualidad se está poniendo tan de moda últimamente y la están metiendo a base de presión y presión y presión en las escuelas y a los niños pequeñitos, aceptando como normal las aberraciones sexuales que durante toda la historia fueron castigadas por Dios, pero que están empeñados en que en los últimos tiempos todo el mundo opine que está bien y que no está mal y que no pasa nada. Del amor de las mujeres dice no hará caso. Del Dios de sus padres no se acordará, sino que adorará y dará culto al Dios de las fortalezas. Es interesante porque la mitad del libro de Daniel está escrito en arameo. Se puede leer, si usted sabe leer hebreo, usted lo puede leer pero no va a entender nada, porque son las mismas letras, pero no entiende nada. Y la otra mitad del libro de Daniel está escrito en hebreo y se puede entender perfectamente si usted sabe leer hebreo. Pero en ese libro dice que él dejará al Dios de sus padres, al Dios verdadero, y adorará a Alá Maozín. Y así lo dice en arameo, Alá Maozín, que significa el Dios de la guerra. ¿Y quiénes son las personas que utilizando el nombre de Dios están dispuestos a matar, a inmolarse, a derramar sangre y hacer cualquier acto de barbarie con tal de poder llegar al séptimo cielo? Ustedes saben perfectamente quiénes son los únicos que en este momento de la historia son capaces de morir o de matar a una persona por cuestiones religiosas. Los cristianos no hacemos eso. Los budistas tampoco. Los hindúes tampoco. Solamente hay un sector de esa religión que son capaces de matar, porque es la única forma de que puedan tener seguridad de salvación y de poder llegar al séptimo cielo. Porque para ellos hay 7. Y depende del nivel de vida que hayas llevado, irás al primero, al segundo, al tercero, o sabe Dios a dónde. Y si llegas al último, allí te recompensará Alá con un montón de mujeres vírgenes a tu servicio por toda la eternidad. Qué tremendo, ¿no? De todo eso habla la Biblia. Y la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos, en esa última semana, marcarán o intentarán marcar a los seres humanos como si fueran animales, para tenerlos controlados noche y día, que ya nos tienen controlados, dicho sea de paso. Porque ya con el móvil que llevamos encima, saben dónde te encuentras, pueden oír tus conversaciones, pueden mirar lo que estás haciendo, tanto en casa como en público. Ya estamos, en cierto sentido, controlados por la tecnología. Y dice la Biblia en el libro de Daniel que la ciencia aumentará de una forma tremenda en los últimos tiempos. Y la iglesia, nosotros en este momento, puede ser que seamos los últimos, no lo estoy afirmando, estoy simplemente dando una opinión personal. Puede ser que seamos los últimos creyentes que están viviendo en este planeta Tierra antes de la venida del Señor. Pablo creía que él iba a ser arrebatado en las nubes y ser llevado con el Señor. Los tesalonicenses, aquella iglesia que él fundó en 3 semanas que estuvo en aquella ciudad, creían que ya la resurrección de los muertos y que el arrebatamiento y la tribulación había comenzado. Por eso Pablo tiene que escribirle varias cartas y le dice: hermanos, no os conturbéis ni por carta, ni por espíritu, en el sentido de que el día del Señor está cerca, ¿verdad? Porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hombre de pecado, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Dice: pero consolaos y animaos los unos a los otros, porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Y nosotros tenemos que consolarnos los unos a los otros en estos últimos tiempos con las profecías de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirle algo, que Dios escribió el final desde el principio. Y para usted poder entender lo que Dios va a hacer en los últimos tiempos, tiene que entender lo que nuestro Dios ha hecho desde el principio. Porque es curioso, cosas que se perdieron en el Génesis se recuperan en el Apocalipsis. Y es como un volver al principio.
donde los animales pierden su fiereza y donde el niño puede incluso hasta jugar con una serpiente y no le va a hacer ningún tipo de daño, y donde el lobo y el cordero morarán juntos, y donde el león volverá a comer hierba y será herbívoro en vez de carnívoro. Porque Dios quiere lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Y el Señor quiere que lo que perdió Adán y Eva por su desobediencia y por su pecado, tú y yo lo recuperemos a través del segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice en la Biblia que no volverá, lo dice en el libro de Hechos, Él no volverá hasta que sean restauradas todas las cosas. Yo le preguntaba al Señor y a mí mismo, ¿y qué es lo que tú quieres restaurar hoy en día en la iglesia? Porque Nehemías sabía que había que restaurar unas murallas, y para eso fue. Nehemías sabía que había que restaurar un templo. Nehemías sabía que había que restaurar unas puertas. Y hablamos el jueves del nombre de las 12 puertas. La puerta del muladar, la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta de la fuente, la puerta de la cárcel. Y más o menos explicamos de lo que va eso. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que se restaure en estos tiempos? Una de las cosas que yo creo que urgentemente el Señor quiere restaurar en su pueblo, en su iglesia, es el amor y el apego por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos creyentes que llevan años en la iglesia y no han leído ni siquiera el Nuevo Testamento completo. Es una tragedia ver que un testigo de Jehová, un mormón o cualquier miembro de cualquier secta a veces sabe más de la Biblia y defender sus argumentos que una persona que se llama cristiano, que lleva toda la vida en esta iglesia o en otra. Yo creo que el Señor quiere que se restaure el estudio y el respeto y la enseñanza de la sana doctrina en cada una de las iglesias. Hay iglesias que son un auténtico circo y me da a veces hasta vergüenza ajena ver lo que se predica y se enseña desde algunos púlpitos, como si fuera palabra de Dios, y no tiene nada que ver con predicar la sana doctrina y la palabra de Dios. Asustando a la gente que si no dan los diezmos se van al infierno, que si lo que te pasa es porque estás maldecido, porque tu padre no sé qué, o tu abuelo no sé cuánto. Y se olvidan de cientos y cientos de textos bíblicos, pero siempre te mencionan los mismos, manipulados, tergiversados y mutilados, como yo le digo. Cuando te mencionan el famoso versículo de Éxodo capítulo 20, que Dios visita la maldad sobre los padres hasta la tercera y cuarta generación, y se paran y no siguen terminando de leer el versículo. Y la Biblia dice que es cierto, Dios visita sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Y eso no va con usted, que yo sepa. Porque si usted aborreciera a Dios, no estaría aquí esta tarde. Estaría en otro lugar. Pero no, se olvidan de leer que sobre 1000 generaciones será bendita la descendencia del justo, que también está en la Biblia. Y se olvidan de leer que los padres no llevarán los pecados de los hijos, ni los hijos llevarán los pecados del padre, sino que el alma que pecare, esa es la que morirá. ¿Quién pecó, Señor, este o su padre? Porque este hombre, aunque le pongas gafas, aunque le pongan lentillas, no podrá recobrar la vista porque no tiene globo ocular, está hueca las cuencas de sus ojos. ¿Qué pecado tremendo tuvo que cometer este hombre o su padre o su abuelo para que la naturaleza lo castigara con semejante castigo? Y el Señor dijo, ni este ni su padre. Olvídense de esos cuentos. Este nació así, para que hoy la gloria de Dios se manifieste en él. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere recuperar el sentido común en la iglesia. Hay gente que vive con miedo, con temor. Veo cantidad de líderes agotados, agobiados, que no tienen tiempo ni para salir a dar un paseo con sus familias o disfrutar de la vida. Siempre con miedo, con temores. Cuando dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Usted no tiene que tenerle miedo al pastor, usted no tiene que tenerle miedo a nadie en la iglesia, usted tiene que tenerle temor a Dios. Pero hay gente que le tiene temor a los hombres. Y eso es lo que Dios quiere arrancar de su iglesia. El miedo, la superstición, la manipulación, y que la gente vuelva a la sana doctrina, a la palabra, escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. No permanezca ni un minuto en una iglesia donde el pastor manipula la escritura para su propio beneficio, y el que prospera siempre es él y la demás congregación, y la demás gente de la congregación siempre están igual o peor. Seamos sabios, dejemos ya de ser niños tontos y fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que con astucia emplean con astucia las artimañas del error. Sino vamos a poner nuestra confianza y nuestra mirada en el Señor. Y si usted se cayó es porque, como usted está en este mundo, algún día tendrá que caerse, mijo. Pero si se cae, levántese, no pasa nada. No es que Dios lo esté castigando, porque ese no es nuestro Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Porque si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará las cosas que nosotros necesitemos?
De tal manera que si le pide pan no le dará una piedra, si le pide un pescado no le dará un escorpión. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial os dará las cosas que ustedes necesiten? Ahora apláudale a Él si quiere. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Viva tranquilo, duerma tranquilo, disfrute. Dios quiere restaurar el altar. ¿A qué me refiero cuando digo Dios quiere restaurar el altar? Elías llegó al Monte Carmelo. Bueno, el Monte Carmelo realmente no es un monte, es una cordillera montañosa que arranca desde el valle de Josafat, el valle de Megiddo, y termina en la costa en Haifa. Es una cordillera montañosa que se llama como el Carmel, como decir los Andes o algo así. Allí llegó Elías y se dio cuenta de que la reina Jezabel, que tenía atontado, perdido a su marido, el rey de Israel, Acab, estaba financiando, estaba costeando con el dinero del Estado la muerte, la idolatría y el culto a Baal y a los dioses falsos. Y Elías dijo, no puedo permitir que mi pueblo, que el pueblo de Dios, esté claudicando. Un día adoran a Dios, otro día adoran a Baal. Mire, si Dios es Dios, adoren a Dios. Y si Baal es Dios, adoren a Baal. Pero no estén entre dos caminos. Y los desafía y los lleva a lo alto de una de esas montañas. Y les dice, mire, el Dios que responda por fuego, ese será el verdadero Dios. Es increíble ver cómo en esa sinceridad equivocada, repito, en esa sinceridad equivocada, los profetas de Baal aceptaron el desafío. Podían haber dicho, no, eso es muy fuerte, nosotros vamos a hacer el ridículo, déjalo. Ellos creían que si clamaban a Baal y se hacían con sus lancetas, cortes y derramamiento de sangre, Baal les respondería por fuego desde el cielo. Y Elías le dijo, bueno, empiecen, demuestren su fe, demuestren al pueblo y a ustedes mismos si verdaderamente Baal es Dios. ¿O estáis totalmente equivocados? Y dice la Biblia que de bien temprano a la mañana hasta la noche, allí estaban gritando como energúmenos aquellos 400 profetas de Baal e hicieron el ridículo. Y Elías se reía de ellos, se mofaba y le decía, griten, griten, a lo mejor vuestro Dios está de paseo y hay que despertarlo, grítenle, grítenle, que a lo mejor está durmiendo. Al final se dieron por vencidos. Y Elías hizo la oración tal vez más corta de toda la Biblia. Pero antes de clamar a Dios, dice que hizo algo muy importante. Restauró el altar del Señor que estaba arruinado, que estaba destruido. Y usted puede ver en lo alto de una de esas cumbres en Israel, una iglesia cuyo altar está hecho con 12 piedras gigantes, recordando el altar que el profeta Elías levantó antes de invocar el nombre de Dios. Cuando digo que tenemos que restaurar el altar, me refiero a nuestra relación y a nuestra comunión con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Yo puedo ver cómo está tu relación con Dios viendo cómo tú vives, viendo cómo tú hablas, viendo cómo tú te vistes, viendo cómo tú te mueves, porque nuestra relación con Dios es lo que marca la diferencia. Una persona que tiene una sana y continua y permanente relación con Dios no tiene ningún deseo de estar en contra del Señor, de desobedecerle o ir en una línea totalmente antagónica a la que Dios traza en su palabra. Cuando digo que hay que restaurar el altar de Dios, me refiero a la comunión con Dios, que tú tienes que orar cada día y leer la palabra cada día y tener tu propia relación con Dios y no depender de la oración de papá, de mamá, del tío, de la abuela, del pastor, de los hermanos, sino que tú mismo ores y tú mismo sepas mantenerte en pie, en victoria todos los días de tu vida con tu relación con Dios. Y lamentablemente tengo que decir que hay muchos creyentes que no tienen relación con el Señor cada día. Incluso hay algunos que se han mantenido firmes por la oración de tu hermana, o la oración de tu abuelo, o la oración del pastor, o la oración de un hermano, pero no porque tú realmente hayas desarrollado una vida de comunión, de espiritualidad delante del Señor. Y eso tiene que ser restaurado y cambiado en nuestra vida, si puede ser antes del 31 de este mes, antes de que se nos vaya el año. Dios quiere restaurar la santidad en la iglesia. Hay iglesias que son un auténtico circo. Pasarelas donde la gente va a exhibir los dones, que bien toco, que bien canto, que bien predico, que bien danzo, que bien no sé qué. Pero la iglesia no es una pasarela donde yo me exhibo para que el mundo me mire y para que el mundo diga, ay, qué maravilla de hombre, ay, cómo canta, ay, cómo baila, ay, cómo toca. Sino la iglesia es un lugar para levantar en alto el nombre del Señor Jesús. Hay que restaurar la santidad en la iglesia. Hay que restaurar nuestra vista. Que no nos pase lo de la generación de Noé, que no nos pase lo que le pasó a Jerusalén, que no entendieron que ese era un día especial en la historia de ellos. Y entró el Señor triunfalmente y salió
Y al final de la semana pidieron que lo crucificara Poncio Pilato. Dios tiene que restaurar nuestra visión, que podamos ver las cosas y entenderlas desde un punto de vista espiritual y no dejarnos manipular y engañar por el político de turno o por el medio de comunicación o por la radio, la prensa o la televisión, sino que a la luz de las Sagradas Escrituras podamos tener claro qué es lo que está sucediendo detrás de ese acontecimiento. Y finalmente creo que Dios tiene que restaurar nuestros oídos. A veces oímos demasiada basura, a veces oímos cosas que no edifican, a veces oímos cosas que no deberíamos ni prestarle un minuto de atención. Cuando la Biblia dice 7 veces, y usted sabe que el 7 es el número perfecto, el completo, el Señor dice a cada una de las iglesias, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Y usted sabe que oír y obedecer es lo mismo. Por lo tanto, si quiere poner el que tiene oídos para oír, obedezca lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. Ahora es el momento de tomar esa decisión. Miren, Nehemías restauró murallas y puertas. Dios quiere restaurar vidas y corazones. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás en esta tarde. Y si hay un área de tu vida que Dios tiene que restaurar, que lo haga pronto. Dile al Señor, restaura mi vida, Señor. Restaura mis ojos, mis oídos, mi boca, mi mente.